Volvamos a repetir, en las últimas semanas hemos estado estudiando el libro de Génesis, hemos estado yendo no capítulo por capítulo, ni hemos estado yendo por los temas grandiosos de todo el libro de Génesis. Hay tanta enseñanza, hay tantas cosas que aprender de este precioso libro, el primer libro de nuestras Biblias. La palabra Génesis significa principio y es el principio de muchas cosas. Es el principio de la creación, es el principio del hombre, es el principio de la adoración, es el principio de la familia, es el principio del pecado, es el principio del pueblo de Israel, etc. Hay tantas cosas que aprender de este libro y hoy vamos a ir a un tema más relacionado con este precioso libro. Capítulo 3, versículos del 1 al 10, ahí vamos a centrar nuestra mirada, nuestra atención en esta mañana para poder aprender más de la palabra de nuestro Dios. El título del mensaje de lo que vamos a ver el día de hoy, del tema de hoy, del estudio, del mensaje, no es mío, hermanos, el título no es mío, lo copié porque me pareció muy bueno, muy interesante. Estuve estudiando en la semana el capítulo 3 de Génesis precisamente para compartir, no por mi propia iniciativa, sino porque Dios desea que aprendamos de su palabra. Y estaba leyendo un mensaje de Billy Graham, de este gran predicador americano, y precisamente hablando de este tema, le llamó él, o le puso el título al estudio que él realizó, La fatal dolencia del hombre, y me pareció muy apropiado a lo que vamos a estudiar hoy. La fatal dolencia del hombre, ese es el título de hoy. La fatal dolencia del hombre. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y vamos a ver tres cosas aquí, hermanos. En este capítulo vamos a ver tres cosas que hicieron que el hombre llegara a la condición tan fatal, como dice el título de Billy Graham, de fatal, de la dolencia espiritual, de la situación tan crítica en su corazón. Tres cosas que le llevaron a caer en el pecado. Y de ahí para acá, desde el momento en que Adán y Eva fallaron a Dios, de ahí para acá, todo ha sido un desastre en nuestra humanidad. Y tres cosas vamos a ver aquí en relación con esa caída. En primer lugar, la caída del hombre vino de afuera. La caída del hombre vino de afuera. No vino por su relación con Dios. No vino ni siquiera por la relación entre ellos, entre Adán y Eva, sino vino de afuera. La caída del hombre vino de afuera. En segundo lugar, la caída del hombre vino en forma de una tentación. Y en tercer lugar, la caída del hombre vino por voluntad propia. Tres cosas que vamos a tomar en consideración y lo que vamos a ver en el relato de este pasaje. Una de las cosas interesantes de este pasaje es tan directo, podemos decir, es tan crudo en su realidad, pero muestra lo que realmente Dios está mostrando del terrible problema del hombre. ¿Por qué hay tanto desastre moral y espiritual en la vida del ser humano? ¿Por qué a través de la historia hemos vivido de guerras, hemos vivido de desastres unos con otros? ¿Por qué la familia? ¿Por qué nosotros mismos como seres humanos estamos tan llenos de angustia, de temores, de problemas? Pues aquí está el origen, aquí está el asunto, aquí está el problema de todo nuestro desastre humano. ¿Por qué un día nos llevamos bien, al otro día nos estamos peleando? ¿Por qué un día somos felices y al otro día nos sentimos desdichados? ¿Por qué un día hacemos buenas obras y al otro día cambiamos todo y hacemos cosas malas? Pues aquí está el origen, aquí está el problema. Aquí está el asunto tan problemático del ser humano que nadie desde el punto de vista espiritual puede cambiar la naturaleza del ser humano. Jeremías decía de una manera muy sarcástica: ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? Así decía y comparaba Jeremías: ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? ¿Podrá el hombre cambiar su estado? ¿Podrá cambiar su naturaleza? No hay ninguna manera de poder hacerlo. Y Jeremías también decía: aunque te laves con jabón y lejía, la mancha de tu pecado permanecerá.
No hay manera de poder cambiar la naturaleza humana. No hay desde el punto de vista humano. Por mucho que avance nuestra ciencia, por mucho que sea la inteligencia artificial tan grandiosa como en estos días, no puede cambiar el corazón humano. El único que puede hacerlo es Dios. El único que puede lograr el cambio radical y de una manera grandiosa solamente es Dios. Pero aquí está el origen, hermanos. Aquí está el origen de esta situación. Por eso la expresión de Billy Graham, la fatal dolencia, el desastre, la ruina, el tremendo conflicto el que vive el hombre, es un título apropiado y tiene que ver con este asunto. 3 cosas vamos a ver aquí. Entonces, en primer lugar, la caída del hombre vino de afuera. Veamos el primer versículo del capítulo 3. Dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí aparece, hermanos, en esta escena, 3 personajes. En este pasaje, los versículos del 1 al 10, del capítulo 3, aparecen 3 personajes. Uno es la serpiente, y en segundo lugar es Eva, y el tercer personaje es Adán. Adán estaba presente ahí, pero Adán no estuvo haciendo nada. Por el momento no, lo único que hizo es seguir la corriente o seguir el ejemplo de su esposa. Tuvo una actitud muy pasiva Adán, pero ahí estaban los 3. Ahora aquí podríamos pensar, ¿por qué la serpiente? ¿Por qué la serpiente aparece ahí? Bueno, veamos, hermanos, la expresión que dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y la palabra serpiente, que no solamente se refiere al animal, se refiere a aquella especie biológicamente hablando, sino se refiere también a un ser espiritual que está detrás de él, de este animal, que está maquinando y está trabajando para hacer caer al hombre, es el que propiamente es el que está actuando. ¿Quién es ese personaje atrás de la serpiente o dentro de la serpiente? Si podríamos pensar en la primera posesión demoníaca, no sabemos si fue una posesión de la serpiente, pero lo cierto es que Satanás utilizó este animal porque era el más astuto de los animales, y Satanás introdujo el daño en el ser humano. No vino en la relación entre el hombre y Dios, porque había una relación grandiosa, había una relación satisfactoria, había una relación de bendición. Dios había bendecido al hombre y a su mujer también en su matrimonio. Dios estaba con ellos. No había problemas entre el hombre y la mujer, no se peleaban. Hasta este momento todo marchaba perfectamente. Había una tremenda armonía entre ellos. Pero hasta que llegó este personaje, hasta que llegó Satanás y tomó ya sea la dirección de la serpiente o la posesión de la serpiente, es que comenzaron los problemas del ser humano. Pero no vino del hombre, ni siquiera de Dios. Ahora veamos desde el punto de vista teológico que Dios no puede traer el mal. Dios nunca va a hacer que un hombre peque, que le falle. Dios nunca va a hacer que el hombre caiga en la ruina. Es más, Dios desea que toda persona venga a Él. La Biblia, a través de la Biblia encontramos el deseo de Dios de poder transformarlo, de poder hacer que el hombre salga de su condición espiritualmente arruinada, maligna, para venir a estar en la relación con Dios. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios desea que todos sean felices, gozosos, en una relación grandiosa con Él. Dios quiere traer la paz interior, Dios quiere traer la felicidad, Dios quiere traer todo lo bueno para nuestras vidas.
Pero el problema está en la naturaleza del ser humano y lo que él ha decidido hacer. Y aquí en este pasaje encontramos quién fue el que inyectó ese veneno, quién trajo el virus espiritual para hacer caer al hombre y contaminarlo y arruinarlo por miles de años que estamos viviendo en la tierra. Dice el texto que la serpiente era astuta, pero atrás de eso está la astucia del diablo. La astucia del diablo que siempre pone algo para hacer que caigamos, para que le fallemos a Dios. La obra maestra de la creación es el ser humano. Y veamos por favor el Salmo 8. Dice el Salmo 8, vamos por favor, les invito a que vayamos a este maravilloso Salmo. El Salmo 8 para que veamos la expresión grandiosa de la creación del hombre. El Salmo 8 dice a partir del versículo 3 en adelante, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Mire qué expresión tan tremenda, lo coronaste de gloria y de honra. Ningún ser vivo en la naturaleza, en esta tierra, hermanos, es superior al ser humano. ¿Qué chango, hermanos, qué chango puede utilizar el celular? Porque dicen que venimos de los changos, ¿no? No hay un animal que supere en inteligencia, en creatividad, en cosas grandiosas como el ser humano. Usted puede ir a un museo de pintura, de arte, y darse cuenta de lo que el hombre hace de una manera tan grandiosa. Sí, hay animales que hacen cosas prodigiosas, que hacen cosas especiales y que nos asombran, pero no como el hombre con toda su inteligencia. ¿Qué animal ha enviado un cohete espacial al espacio? Bueno, perdón por la redundancia, ¿qué ha mandado un cohete al espacio? ¿Qué animal ha creado una computadora? ¿Qué animal ha creado una novela como el Quijote de la Mancha? No hay, el ser humano está lleno de gloria y de honra porque Dios colocó su imagen en él. Por eso dice la Biblia que creó al hombre a imagen y semejanza de él. ¿Y qué significa eso? Que le dio inteligencia, que le dio creatividad, que le dio sentimientos, que le dio un poder especial. Y como era la creación más elevada y más maravillosa de toda la obra que Dios había hecho, es que Satanás buscó cómo herir el corazón del hombre. En primera instancia, hermanos, no era tanto arruinar la vida del hombre, sino herir el corazón de Dios. Ese fue el problema del diablo. Porque Dios había hecho al hombre de una manera tan grandiosa para establecer una relación personal con él. La única relación que hay en el ser humano en la naturaleza, con Dios es solamente a través del ser humano. ¿Sí? Nosotros decimos, los pájaros alaban a Dios, sí, está bien. Que los animales del mar alaban a Dios, sí, está bien. Y la Biblia y los salmos hablan acerca de la creación, alabe a Dios. Pero la relación moral y espiritual solamente se da entre Dios y el hombre, no con los animales. Hermanos, es triste que el hombre haya caído hoy en la actualidad en situaciones muy críticas en el concepto de esa relación entre Dios y el ser humano, porque se ha distorsionado. Hay una actividad, hermanos, en Italia, en una de las ciudades de Italia, parece ser que es la ciudad de Florencia, donde hay una actividad en el año donde se bautizan a los caballos. ¿Cómo bautizar, hermanos? ¿Cómo bautizar un caballo? Cuando no tiene nada que ver con la redención, no tiene nada que ver con el sacrificio del Señor Jesús con los animales. Jesús murió por el hombre, no por los animales, no por la creación.
Pero nuestra mente, nuestra manera de hacer las cosas está distorsionada. Y el diablo ha metido eso para herir el corazón de Dios. Y en segundo lugar, para arruinar la obra de Dios, para masacrarla. Y él lo hizo, y sí lo hizo. Por eso se presentó de esta manera. Veamos, hermanos, que en la Biblia encontramos que el diablo a veces toma alguna figura de animal, como en el caso de 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, donde dice el apóstol Pedro que el diablo anda como león rugiente. 1 de Pedro 5, 8, el diablo anda como león rugiente, buscando a ver a quién devorar. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, compara al diablo con el dragón, con un dragón. El diablo toma esas características de ser de esos animales despiadados que buscan herir y causar daño. Y es lo que aparece aquí en el libro de Génesis. En este capítulo 3, el diablo está haciendo un daño terrible en el corazón o en la vida del ser humano. Ahora, ¿cómo comenzó el pecado en la creación? ¿Cómo comenzó el pecado en la obra grandiosa de Dios? No lo sabemos. Solamente hay ciertos vestigios, ciertos pasajes que hablan acerca del fallo de Satanás delante de Dios, como aparece en el capítulo 28 de Ezequiel y el capítulo 14 de Isaías. Vamos a tomar el pasaje de Isaías capítulo 14, por favor, versículos del 11 al 15. Isaías capítulo 14, versículos del 11 al 15. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor en este pasaje, para que veamos, hermanos, cómo comenzó este serio problema del pecado. Capítulo 14, versículos del 11 al 15. Dice así: descendió al Seol tu soberbia. Veamos, ahí está el problema del diablo. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Miren la expresión, hermanos, del versículo 14. Seré semejante al Altísimo. Seré semejante a Dios. Le quitaré su trono. Me sentaré a reinar en todo el universo. Estaba pensando así el diablo, en su orgullo. Ahí comenzó el problema. El problema no comenzó con el hombre, comenzó con un ángel, con un ser espiritual. Comenzó con el diablo. Pero el diablo, con la finalidad de molestar, afectar y hacer enojar a Dios, hirió lo que más amaba a Dios en su creación, al hombre. Por eso vino para poder afectar la vida del ser humano. El Señor Jesús, estando en su ministerio, en el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de Juan, dijo el Señor Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y es lo que viene a hacer. Viene para acabar un matrimonio, viene para acabar una familia, viene para acabar una vida humana, viene para acabar con una iglesia, viene para acabar con una nación. Quiere destruir y acabar todo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con seres humanos y que son la obra perfecta de Dios, lo quiere destruir el diablo. El diablo está deseoso de que todos los seres humanos vayamos al infierno junto con él. Porque el diablo ya tiene su lugar preparado de condenación eterna. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice de la siguiente manera, y si les invito a que vayamos a este texto, Mateo capítulo 25 y versículo 41. Mateo 25, versículo 41. Dice el Señor Jesús de la siguiente manera: estos irán también
Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí. Y utiliza una palabra muy fuerte el Señor. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue de antemano preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Pero el ser humano va porque sigue la corriente del diablo. Pero veamos, ya está ahí el destino final del diablo. El diablo va a ir tarde o temprano a la condenación eterna. Pero el diablo, antes de que llegue a ese lugar, quiere llevarse a la mayor cantidad de personas a la destrucción, a la ruina y a la condenación eterna. El diablo quiere hacer eso. Por eso es que vino a la tierra, al jardín del Edén, para poder afectar al ser humano, a Adán y Eva. Y lo logró. Ahora veamos el segundo punto, hermanos. Vino el diablo venía de afuera. Él no estaba en el jardín del Edén. Pero ahora veamos la siguiente situación. Vino la caída del hombre a través de una tentación. Y notemos, hermanos, la manera como el diablo distorsiona, cambia las palabras de Dios. Y esta es una de las cosas que ha hecho a través de la historia. Veamos en el versículo 3 otra vez. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Veamos, hermanos, en esta pregunta hay un sarcasmo, hay una burla del diablo hacia Dios. Está diciendo, con que Dios te ha dicho esto. Ahí está la burla del diablo, se está mofando. Es un sarcasmo en contra de Dios. ¿Cómo es que, en otras palabras, en un sentido más directo, cómo es que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol? O sea, eso no es posible. Te va a matar de hambre. ¿O qué quiere Dios hacer contigo? O sea, está cuestionando a Dios. Es una cosa interesante que aquí en esta narración, hermanos, solamente 2 veces habla el diablo a través de la serpiente. Nada más son 2 veces. Y en 2 veces, en 2 intervenciones, arruinó la vida del hombre. Los que les gusta jugar ajedrez, los que saben ajedrez, saben, hermanos, que en dos o 3 movidas de las piezas se le puede dar jaque mate al contrario. Y es lo que hizo el diablo. En 2 movidas que hizo de su ajedrez espiritual, le dio jaque mate al hombre. Le hizo caer. ¿Y cómo lo hizo? Hermanos, la manera fue tan sutil, que Eva se dejó llevar tan fácilmente. Dice, fíjense bien, hermanos, dice la pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿En qué momento el Señor les dijo que no deben de comer? Nunca. Es más, le dijo, pueden comer de lo que sea. Veamos el capítulo 2, versículo 16, ahí a un ladito. Vamos al contexto. El contexto está en Génesis 2, 16. Dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo puedes comer. ¿Quieres lechugas? ¿Quieres rábanos? ¿Quieres acelgas? ¿Quieres espinacas? ¿Quieres naranjas? ¿Quieres piñas? ¿Quieres plátanos? Peras. Ahí come de todo lo que quieras. Disfrútalo, haz ensaladas, vive bien. Lo único que no tienes que hacer es comer del árbol de la ciencia y del bien. ¿Sí? Estaba escuchando la predicación de un pastor adventista y dice que la primera alimentación fue vegetariana. Bueno, no tanto así, más adelante el Señor le dice que puede comer también de los animales.
Pero lo cierto es que Dios le dijo al hombre, puedes comer de todo lo que quieras. Pero aquí está cuestionando el diablo, está cuestionando la palabra de Dios, y así lo hace. Ahí vino la tentación. Le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Pues no, en realidad no era así. Ahora veamos, hermanos, que la respuesta que le da la mujer es algo sorprendente, porque se dejó llevar y resulta que aquí Eva exagera la situación, porque fíjense bien, hermanos, dice en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí está bien, sí. Estaba refiriendo lo que Dios les estaba diciendo ahí en el capítulo 2, versículo 16. Pero veamos el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y aquí viene el problema. Ni le tocaréis. ¿En qué momento le dijo Dios que no debería de tocarlo? Aquí estaba exagerando Eva. Aquí se estaba dejando guiar por la tentación del diablo. Ella también participó en este problema, porque Dios en ningún momento dijo, no toques. Veamos, regresando otra vez al texto. En Génesis 2, versículo 17, 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien, del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿En qué momento no deberían de tocarlo? Pero aquí está el problema. Cada vez que nos ponemos a discutir con el diablo, salimos perdiendo. ¿En qué sentido podemos nosotros discutir con el diablo? Cuando nos dejamos guiar por una cierta tentación. Cuando sabemos que las cosas están mal y sin embargo decimos, bueno, no es tanto problema, ¿sí? No es tanto problema, ¿sí? Nada más es tantito. Nada más es tantito. No me debo de trasnochar, sé que me hace daño, pero nada más tantito, ¿sí? O nada más por esta noche. No debo andar de parranda, pero nada más tantito. No debo de gastar más de lo debido, pero nada más tantito, o nada más por este día. Y cuando empezamos así a querer salirnos con la nuestra, siempre perdemos, porque el diablo sabe por dónde atacarnos. Y ese fue el problema de Eva. Si Eva se hubiera dado la vuelta, le hubiera dado la espalda al diablo, le hubiera dicho, no quiero saber de ti porque estás poniendo en evidencia la palabra de Dios y me voy de este lugar, hermanos, hoy estaremos viviendo en un mundo maravilloso. Pero resulta que no fue así. No fue así. Y vemos la segunda intervención ahora. Veamos la segunda intervención, versículo 3. Veamos la manera como el diablo sigue actuando. Versículo 4. Dice de la siguiente manera. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora aquí, en esta expresión, el diablo pone en una situación crítica lo que Dios le había dicho al hombre. El día que de él comas del árbol del fruto del bien y del mal, ese día vas a morir. ¿Y qué dice el diablo? No vas a morir. Es decir, que está en contra de lo que Dios está diciendo. Pone en evidencia la manera de cómo Dios se está expresando. Fíjense bien, está cuestionando de una manera tan frontal, tan directa. Está haciendo ver a Dios como que ha dicho una mentira. No vas a morir. Le está diciendo, no, si tú comes, no mueres. Y la segunda cosa, en este pasaje, dice, y serás como Dios.
vas a ser como Dios. Y seréis como dioses, dice seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva no sabía qué era llegar a ser como Dios y por eso tal vez pensó, bueno, será fabuloso llegar a ser como Dios, perfecto, grandioso, adorado. Y se deja llevar fácilmente por estas palabras. ¿Y cómo fue la situación de Eva? Aquí entra su voluntad. Aquí entra la manera de reaccionar. Hay cuatro verbos, hermanos, que hacen notar que tomó una decisión totalmente de acuerdo a su perspectiva, Eva. Veamos el versículo 6. Veamos los verbos. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Vio para comer, que era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Veamos los verbos. Vio, tomó, comió y dio. 4 verbos. Fíjense bien, hermano, otra vez. Los verbos. Vio, tomó de su fruto, dice el texto, y comió y dio. Es un acto voluntario. Nadie le estaba presionando, ni siquiera el diablo. El diablo solamente le hizo la sugerencia, le mostró la tentación, pero al fin y al cabo, Eva tenía que tomar la decisión. Y así ocurre en nuestra vida espiritual. Todos tenemos la libertad de elegir. Dios nos hizo con la gran facultad de poder elegir lo que nos agrada o lo que no nos agrada, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y podemos elegir o rechazar, es nuestra decisión personal, ¿sí? Y por eso es que a veces luego nuestros maestros nos cuestionan porque dicen, ¿por qué no hiciste la tarea? Es que no pude porque mi mamá no me dejó hacer mi tarea. Es que es tu decisión. ¿Sí? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Pregunta el pastor a alguien. Es que mire, pastor, allí en mi trabajo mi jefe no me dejó salir a tiempo. Es tu decisión. Cada uno decide. Y en este sentido aquí fue de Eva esa decisión. Ella cometió lo que se llama un pecado de comisión porque ya sabía lo que no tenía que hacer. Santiago nos dice de esta manera, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hacer lo bueno y no hacerlo, ese es un pecado de comisión porque ya estamos plenamente conscientes. Y en cambio el hombre cometió un pecado de omisión. ¿Por qué? Porque él de una manera pasiva se dejó llevar, omitió, pasó por alto, fue indiferente a lo que Dios le había dado, lo había enseñado y comió también del fruto de ella. Veamos el versículo final, versículo 6 en la parte final. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué no hizo nada Adán? ¿Quién era el responsable de su matrimonio? ¿Quién era el matrimonio de la creación? ¿Quién era el responsable del Edén? ¿Quién tenía que cuidar el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Quién debería estar al tanto de su propia mujer? Él era el responsable. Pero lo pasó por alto. Si la esposa dice, mira, le dice el esposo, mira, hoy me siento un poquito, como estresada. Es domingo, deberíamos ir al templo, pero ¿qué te parece si mejor nos vamos a Chapultepec? Y usted como esposo dice, bueno, está bien, no hay ningún problema. Al cabo, un día como quiera faltamos, ¿sí? Pues usted está haciendo lo mismo que Adán. No dejes ir a la iglesia hoy, mejor vamos a quedarnos ahí y vamos a ver un partido de fútbol en la televisión.
Aquí el hombre es el responsable. El hombre es cabeza de hogar. El hombre es cabeza delante de Dios. Y si el hombre no ejecuta su autoridad y su función como debe ser, como Dios lo ha planeado, entonces comete pecado de omisión como lo hizo aquí Adán. Y mire qué terrible, qué terrible. Ahora, imagínense, hermanos, imagínense, es solamente una imaginación. Que Adán hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Tú quieres comer? Es tu problema, pero yo no. Hubiera sido otra situación para nosotros. Porque Eva hubiera muerto. Tarde o temprano hubiera muerto. Pero Adán no. Pero Adán se dejó llevar. Adán se contagió por lo que había visto. Y como él era el responsable de la creación, a través de él es que viene todo el desastre para nuestras vidas. A través de la Biblia, Dios no culpa a Eva. Dios culpa a Adán. Y veamos por favor en Romanos capítulo 5, para que nos demos cuenta de esta situación. En Romanos capítulo 5 dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 17 dice de la siguiente manera, pues si por la transgresión, perdón, vamos a regresar un poquito mejor. Versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y el don no sucede como el caso de aquel que y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por causa de un solo pecado para condenación, y en este caso se está refiriendo a Adán. Uno pecó, uno falló, y ese caso fue Adán. Y de ahí vino toda nuestra ruina. Ahora, Adán y Eva estaban actuando por su propia voluntad y cayeron en esta situación. Bien, ahora veamos esto. Ya vamos a terminar. El hombre le dio la oportunidad al diablo de destruir la obra de Dios. Al poder acceder y tomar de ese fruto prohibido, le dio la oportunidad al diablo de destruir la obra grandiosa de Dios, que era él mismo, el Adán y Eva, su propia naturaleza humana. Les dio la oportunidad. En segundo lugar, el hombre al pecar dio la herencia de la naturaleza pecaminosa a toda su generación, a todos los que venimos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la tercera cosa es que al pecar el hombre se separó de Dios. Se hizo una ruptura entre Dios y el hombre. Más adelante podemos ver en el capítulo 3 que Dios tuvo que sacar al hombre del jardín del Edén. Y por eso es que tenemos tantos problemas, tantas situaciones tan críticas en nuestras vidas. Ahora vamos a terminar con el versículo 10, por favor. Dice el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz cuando el Señor llega y se presenta con ellos. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién le enseñó al hombre que estaba desnudo? Y en segundo lugar, ¿por qué le vino el miedo? El miedo vino por el hecho de que se desajustó su naturaleza humana. Empezó a angustiarse, empezó a sentir los temores, empezó a sentir las preocupaciones, empezó a sentir los afanes, empezó a sentir que todo estaba mal en su vida. Estaba quebrantado por dentro. No era solamente el problema con Dios, no solamente era el problema con Satanás, no solamente era el problema con Eva, ahora el problema era con él mismo.
Estuve leyendo la semana de un muchacho que llegó a considerarse el dictador más joven del mundo, Kim Jong-un. Hablo coreano, Kim Jong-un. Kim Jong-un es el dictador de Corea del Norte. Cuando estuvo en Suiza, porque estuvo en una escuela en Suiza, sus amigos, sus compañeros de clase decían que era un buen muchacho, era un buen amigo. Pero cuando llegó, después de su escuela, llegó a tomar el lugar de su papá en Corea del Norte, se ha convertido en uno de los dictadores más poderosos y más famosos del mundo. ¿Qué es lo que le llevó a llegar a caer en esa situación? Y el artículo que leí dice, el poder. Se llenó de una ambición, de un poder increíble. El buen muchacho que era como estudiante en Suiza, se transformó en un terrible dictador por el poder. Y el hombre, a través de los siglos, el poder, la fama, la riqueza, la propia ambición de llegar a ser alguien mucho más que otros, lo lleva a la ruina. ¿Y dónde nació todo esto? Aquí en el pecado del hombre. Sin embargo, hermanos, podemos decir que esta es una historia triste y que ahí se acabó todo, pero no es así, hermanos, porque Dios en su misericordia estableció un plan grandioso de redención, y es a través del Señor Jesús. Si bien el ser humano está arruinado interiormente, está afectado por el terrible pecado, pero hay alguien que vino. En Romanos capítulo 5 que leímos hace un momento, menciona del postrer Adán, que es Cristo, que vino a cumplir la gran voluntad de Dios y vino a desarrollar su gran ministerio de redención en la tierra, y a través de su muerte en la cruz del Calvario vino para salvarnos. Y Jesús dijo claramente, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que viene a mí, no le echo fuera. Y el que viene a mí y cree en mí, le doy vida nueva. Y Pablo dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es que todo lo tenemos ahora a nuestro favor, porque Cristo vino para salvarnos. La salvación está en el Señor Jesucristo. Si bien humanamente estamos arruinados por el pecado, tenemos la solución, la única y verdadera solución, que es a través del Señor Jesucristo. No hay otro medio. Hay muchas maneras en el mundo de querer sacar al hombre de su ruina, pero la única verdadera y la más idónea es a través de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra manera. ¿Cómo puede salvarse la humanidad? ¿Cómo me puedo salvar yo personalmente siendo un terrible pecador condenado y yendo de camino al infierno? Solamente aceptando a Jesucristo como mi Salvador personal. Es la única manera. Y esa es la bendición que tenemos hoy. Sí, estamos en una naturaleza caída, pero podemos recuperar nuestra naturaleza antigua si Cristo viene a nuestro corazón. El paraíso se perdió por un momento, pero hoy se puede recuperar ese paraíso por medio de Cristo. El ladrón le dijo al Señor Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es que qué bendición, hermanos, cuando venimos a Cristo. Y ahora la pregunta crucial, ¿tiene a Cristo en su corazón? ¿Jesús está en su corazón? Si está Cristo en su corazón,
El Señor está haciendo la renovación tremenda y lo está preparando para transformarlo en aquella criatura que fue en el origen antes de que el diablo causara el gran daño. El Señor nos está transformando. Y Pablo dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué bendición! Así es que el tener a Cristo en el corazón, tenemos la bendición de una vida nueva. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Vivimos en un mundo caído? Sí. Pero Cristo está en nuestro corazón y Él nos lleva de victoria en victoria. Si no tiene a Cristo en su corazón, acéptelo. Hoy es el día de venir a la salvación. Hoy es el día de aceptar a Cristo. ¿Le gustaría tener a Cristo en su corazón? ¿Le gustaría a usted vivir una vida nueva y maravillosa? ¿Le gustaría poder otra vez ir al camino correcto en la relación con Dios? Acepte a Jesucristo. Acéptelo. Si no lo tiene, si ya lo tiene, gracias a Dios. Pero si no lo tiene, acepte a Jesucristo como Salvador personal. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por esta mañana. Gracias por lo bueno que eres. Gracias porque nos amas de una manera tan grande y